Aquí es donde ya al fin concluiremos con la historia de Batman Tierra 1, así que presta mucha atención porque se viene una trama bien interesante. La luna llena lucía sobre Gotham. Jessica desde su despacho la contemplaba, asombrada al inicio y temerosa después por su lado oscuro. De repente alguien la saca de su ensimismamiento. Era Bruce, quien había acudido urgentemente a su despacho para comentarle una sospecha grave acerca de ella. Cuando despertó por primera vez en el hospital pasó algo extraño, y es que lo miró con odio para acto seguido decirle: no te acerques a mi hermana. Parecía que hubiera asumido la personalidad de su hermano en ese momento por el trauma sufrido, pero ahora, tras Batman descubrir que detrás del cargamento de armas estaba Harvey Dent, tenían la severa sospecha de que en realidad era Jessica actuando exactamente igual que su hermano. Le intenta comunicar esto con bastante tacto, pero de repente son interrumpidos por su móvil. El que llamaba era Harvey Dent. Sin pensarlo, Jessica lo descuelga y responde. Efectivamente era su voz, y la llamaba para darle un último aviso. Le pedía que saliera antes de que todo se quemara, igual que habían hecho con él. Esa misma noche sembraría el caos en la ciudad como sentencia, pues tenía la creencia de que la parte más culpable de todas de semejante ola de criminalidad era la propia ciudad, Gotham City. Tras ese aviso cuelga. Batman seguía reticente, pues no podía ser él. Harvey estaba muerto, pero entonces, ¿quién podría ser? Batman vuelve a salir a las calles de la ciudad. Ya había puesto a Alfred al tanto del asunto y este había registrado todo lo que había podido, pero no había encontrado nada. El número de Harvey llevaba semanas anulado, por lo que ya estaba claro que alguien se estaba haciendo pasar por él. Se reúne con Gordon, dándole un susto de muerte, y le pone al tanto del asunto. Gordon, por su lado, con sus agentes habían comprobado puertos y almacenes, pero de momento no había rastro del cargamento que los criminales esperaban. Batman entonces le propone a Gordon que le pida a su hija Bárbara que les ayude con el tema del teléfono de Harvey. Ya les había ayudado en el pasado a destapar la empresa fantasma del acertijo, así que les sería de gran ayuda. A James le parece bien y por último le menciona una serie de robos producidos en el Upper West Side por una extraña mujer disfrazada de gato de Cheshire. Batman entonces tiene una idea y se va para dirigirse al lugar que esta mujer estaba atracando. Resulta que ahora estaba en un ático. Había forzado la caja fuerte y robado algunas joyas. Batman se da cuenta de que todavía quedaba una y de repente se ve sorprendido por ella, la cual se le estaba lanzando encima. La gata lo ataca mientras le decía que imaginaba que ese encuentro no había sido casualidad, cosa que Batman le confirma. Le extrañaba mucho que de repente mostrase interés en ella, a lo que Batman le revela sus intenciones reales, y es que necesitaba su ayuda. Estaba claro que se enteraba de muchas cosas que ocurrían en la ciudad y necesitaba esa habilidad para descubrir cómo iban a llegar las armas a la ciudad. Al inicio se mostraba recelosa con la idea, pues no tenía por qué ayudar a Gotham, y menos sin nada a cambio. Ella trabajaba con ánimo de lucro. Entonces Batman, tras escuchar eso, acepta y le da $10.000 por adelantado. Al finalizar el trabajo y obtener la información le daría otros 50.000. La gata entonces, astuta, le regatea hacia un total de 75.000, pues un hombre que podía gastar en ella 50.000 podría gastarse también la otra cantidad, a lo que Batman acepta sin pestañear. Le era más importante la seguridad de Gotham. Aún así, Catwoman se sorprende y entonces le entra la curiosidad por saber quién se escondía bajo la máscara. Pero en ese momento son interrumpidos por Alfred. Le decía que habían problemas en casa. Su abuelo, quien momentáneamente había parecido lúcido por la medicación, se había escapado diciendo algo de volver a casa. Batman entonces corta la charla con la gata y antes de irse le da un mando para que le llamase en cuanto descubriera cualquier cosa. Una vez en la mansión Arkham, confirma sus sospechas. Su abuelo Adrian estaba subido a la cornisa con intenciones de lanzarse. Bruce sube con cautela mientras le pedía que se apartase, pero él estaba decidido. Su muerte sería el único modo de protegerlo. Bruce entonces se acerca poco a poco y le pregunta quién le quería muerto. Su abuelo le responde que los espíritus malignos de Gotham. Bruce sabía perfectamente que se refería a la maldición de los Arkham y pese a que Adrian no quería hablar de eso porque sabía que los estaban escuchando, procede a contarle la historia de origen de dicha maldición que se remontaba 3 siglos atrás junto a Abraham Arkham. Él junto a su familia abandonaron el viejo mundo para marcharse a Gotham, ya que Abraham había sido contratado por los Wayne como arquitecto y urbanista para construir la ciudad de Gotham. Él junto a sus familiares construyeron la ciudad, hasta que un día por debajo de ella encontraron unas escrituras sobre unos seres malignos. En ese momento, unos murciélagos enfurecidos salieron de la oscuridad y los atacaron a todos. Esos animales eran las reencarnaciones de los hombres y mujeres que habían muerto en el suelo sobre el que ellos habían construido, transformados en espíritus malignos.
malignos después de ese ataque transmitieron la locura a la familia Arkham generación tras generación. En ese momento su abuelo le revela que su madre tuvo un hermano gemelo. Este lamentablemente murió dentro del vientre y los médicos tuvieron que salvar a Marta. Su madre después de esto creyó aún más firmemente en la maldición y creyó que esos espíritus malignos habían coaccionado a la bebé Marta para que matara a su gemelo en el mismo vientre. Adrian ayudó a su esposa a sobreponerse a la locura que la invadía. Por un momento fueron una familia feliz y su esposa salió del agujero en el que había caído tras la pérdida de su hijo. Eso hasta que Marta cumplió los 10 años. La madre volvió a recaer en la locura y pretendía matar a su hija por creerla culpable de la muerte de su hijo. Adrian entonces escondió a Marta en las paredes, lo que provocó que su esposa lo disparase y luego se tirase. Adrian pensó que si fingía su muerte engañaría a los espíritus para que dejasen a Marta vivir en paz, pero no funcionó. La ciudad fue a por ella, la mató y ahora irían a por Bruce. Esta vez debía morir de verdad para que los espíritus no tomaran venganza. Por eso les grita que tomen su vida a cambio de dejarla de su nieto en paz. Adrian estaba cada vez más en el borde y Bruce, desesperado, intenta con calma que no hiciera esa locura. Le propone que podía ayudarlo, ahora se tenían el uno al otro y le ayudaría a pasar lo que viniera. Adrian seguía obcecado en que estaban atrapados por la maldición, pero entonces Bruce le pide por favor que no lo hiciera. Era la única familia que le quedaba. Y es ahí donde Adrian reacciona, se baja de la cornisa y se da cuenta de que estaba enfermo. Había tenido un pequeño momento de lucidez, pero Bruce haría todo lo que pudiera para ayudarlo a mejorar. Momentos más tarde, Bruce se dirigía ahora al cementerio junto a Alfred y Killer Croc. No les había comentado por qué iban allí, pero todo había surgido a partir de lo que le había contado su abuelo. Y es que para engañar a los espíritus había esparcido cenizas falsas y dejado el ataúd vacío. Por el contrario, el cadáver de Harvey Dent sí había sido depositado en el ataúd, por lo que si alguien fingía ser él, verificar su tumba lo demostraría. Así pues, se ponen a trabajar, y entre los tres cavan la tumba. Cuando al fin llegan al ataúd, Killer Croc se encarga de abrirlo, y al hacerlo los tres se quedan sorprendidos. El ataúd estaba completamente vacío. Alfred rompe el silencio y le pregunta que si entonces eso significaba que Harvey estaba vivo. Bruce no le contesta. Acababa de recibir una llamada. Era la gata. Al descolgar esta le dice que ya había obtenido algo de información y Bruce le propone reunirse en la estación de Arkham. Paralelamente, Jessica se hallaba en el parking. Sube a su coche para marcharse a casa, pero al arrancarlo y llegar justo a las puertas de la salida se detiene por algo que la asombra. Delante de ella estaba Harvey. Estaba trajeado y llevaba un arma y enseguida al verla se sube al coche. En la mansión Wayne parecían las cosas tranquilas. Adrian volvía a estar allí, aparentemente estable, hasta que sale de su cuarto, va a ver la foto de la familia Wayne y proclama, volviendo a su locura, que no iba a dejar que Bruce sufriera como su pequeña y para ello quemaría todo lo que sus antepasados construyeron hasta los cimientos. Volviendo con Bruce, la gata ya se estaba dirigiendo al lugar que le había indicado. Una vez allí, Killer Croc la recibe y la lleva hasta la guarida. Batman la recibe y le pregunta directamente qué es lo que sabía. Ella se molesta un poco por el recibimiento tan directo, a lo que le da las gracias por venir y le presenta también a Alfred, el cual estaba detrás suyo. Tras eso, la gata le pide primero el dinero. Batman le da el resto y procede a contarle lo que había averiguado. Las armas llegarán esa misma noche a Gotham y en cuanto estén distribuidas, Harvey Dent encenderá una señal. Batman entonces pregunta qué señal. La gata le dice que será la que reúna a todos los criminales con armas para convertirse en el ejército de Dent y así sembrar la guerra por toda Gotham. Batman entonces piensa en avisar cuanto antes a la policía, pero la gata también sabía que serían los propios polis de Gotham quienes escoltarían al camión que iba a entrar las armas, por lo que todos estaban comprados. Si iba a confiar en alguien, debía de ser de mucha confianza, pues si el aviso caía en malas manos, podían haber serios inconvenientes. Afortunadamente, Batman tenía a esa persona de extrema confianza. Jessica se había trasladado a otro coche con su hermano. Estaban apartados de la ciudad y ella intentaba que su hermano se abriera con ella. Quería ver cómo estaba. Ahora que estaba sufriendo y asustado, quería estar a su lado, igual que Harvey lo había estado siempre al suyo. Así pues, empieza ella. Se quita la máscara que llevaba y deja al descubierto su cicatriz. Harvey entonces, oculto por la oscuridad, se gira lentamente hasta asomar una parte de su rostro destrozado y quemado por la poca luz que entraba al vehículo. Volviendo con Batman, justo se encontraba poniendo al día a Gordon de toda la situación. Esa misma noche recibirían el último envío de armas proveniente de un traficante de Metrópolis, el cual ya se encontraba entrando a Gotham sin que ellos lo supieran. No sabían la ruta que iba a tomar, así que Batman le propone la opción de encontrar a Harvey e impedir que encienda la señal como única salida de detener la guerra que se aproximaba. Eso sí, debería llevar a cabo dicha operación con alguien de total confianza, pues casi todos los policías estaban corruptos y enterados del asunto, aparte de participar en ello muchos de ellos. Por suerte, Gordon
Gordon tenía esa persona de confianza. Bullock estaba sobre la mesa dormido. Había regresado al trabajo gracias a Jim y ahora lo necesitaba más que nunca. Lo despierta y le pide que vaya por su chaqueta. Todo ya estaba a punto de empezar. Batman tenía a sus aliados fuera intentando encontrar a Harvey. James y Bullock ya habían salido también y los policías corruptos estaban esperando el camión para escoltarlo y recibir la recompensa monetaria que les ayudaría a dejar Gotham atrás. Jessica y Harvey seguían en el coche. Este último le contaba cómo Gotham estaba destinada a autodestruirse como Sodoma y Gomorra, y al igual que la familia Wayne, pues ellos construyeron ese lugar de locura. Batman y Alfred intentaban encontrar a Jessica. Pennyworth la llamaba pero no obtenía respuesta. Entonces Batman le pide que rastree su teléfono. El camión ya había llegado al lugar de encuentro con la policía y en nada llega al punto de reunión y el reparto de armas entre criminales comienza. Adrian, por su lado, también estaba dispuesto a acabar con esa ciudad de locura y con los espíritus que tanto tiempo habían atormentado a su familia. Por eso se encontraba fuera de la mansión Arkham con un bidón de gasolina. Pero el tiempo había terminado. La locura ya había comenzado y la señal de Harvey, ya encendida al fin, marcaba su comienzo. Catwoman la ve, ya no podían hacer nada. Los criminales salen en avalancha a la calle. Harvey arranca el coche y Adrian empieza a esparcir la gasolina. Batman de mientras contemplaba callado hasta que Alfred le da buenas noticias. Había conseguido rastrear el teléfono de Jessica y en cuanto le manda su ubicación sale a toda prisa con el Batmóvil. Ambos hermanos estaban justo a las afueras de la mansión Arkham, ya envueltas en llamas. Jessica le imploraba que podía ayudarlo a salir adelante, pero lo que recibe a cambio es un corte en su herida. Harvey le echa en cara que hubiera elegido antes a Wayne que a él, y le amenaza con enterrarla junto a la ciudad una vez estuviera sepultada. Jessica entonces huye del coche, se va corriendo, pero de repente es asombrada por varios escombros ardientes que se le caían encima. Se queda paralizada por el shock y de repente aparece Batman y la empuja para salvarla. Al instante reacciona y le dice que su hermano estaba vivo. En otro lugar del caos, Jim y Bullock contemplaban todo el desastre. De repente este primero recibe una llamada. Era su hija Bárbara, la cual había podido rastrear las supuestas llamadas de Harvey y sacar la verdad. Y es que resulta que no había sido él. Batman ya había alcanzado el coche. Lo abre para arrestar a Harvey, pero lo único que saca de ahí es su cadáver en descomposición. Batman no lo entendía. Se supone que él había sido el responsable de todo ese caos, pero de repente escucha una voz incriminándolo de su muerte. Al girarse ve a Jessica. Volvía a hablar como su hermano y le decía que iba a destruir todo lo que su demente familia había construido, y lo haría con las armas que mataron a sus padres. Batman se queda todavía más confundido. La voz de Harvey le responde que Jessica estaba ahí dentro con él y al momento cambia de tema. Le recuerda que años atrás, justo en ese lugar, le había dado una paliza y ahora lo volvería a hacer. Batman le dice que estaba confundida, pero ella le responde que no. El confundido era él y acto seguido alguien lo deja inconsciente de un palazo. Había sido Adrian y resulta que ambos estaban trabajando juntos. En las noticias ya se encontraban explicando todo lo que estaba sucediendo en Gotham. Alfred las veía y le pregunta a Bruce si también las estaba viendo, pero no recibe respuesta. En la televisión también retransmiten un mensaje del supuesto Harvey Dent dictando esa sentencia de muerte a la ciudad. Alfred entonces le pregunta a Catwoman si estaba ahí. Ella responde, pero bastante ocupada. Pregunta por Croc y él estaba igual. Así que como no podía mandar a ninguno de los dos a ayudar a Bruce, no le quedaba más remedio que llamar a Gordon, haciéndolo sin miramientos. En la mansión Arkham, Batman despierta. Había mucho humo alrededor y él se encontraba atado a una silla. Su abuelo le habla diciéndole que nada de eso era culpa suya, pues la locura provenía de ellos, de los murciélagos. Bruce no entendía qué hacía y este le explica que con su hipotética muerte creyó que los espíritus malignos dejarían en paz a Martha, rompiendo así la cadena trágica. Por un momento lo estuvo y Thomas le ayudó mucho a afrontar sus malas rachas, pero la ciudad solo jugaba con ella, pues al final la acabó matando junto a su marido para dejar a su hijo solo. Ahora la ciudad había tomado posesión de él, se había convertido en la maldición Arkham encarnada. Se había convertido en Batman. Dent le da la razón a su abuelo. Todo ese tiempo habían trabajado juntos y el propósito de ambos era quemar toda esa ciudad. Bruce le implora a Jessica, pero esta ya no estaba. Ahora el que andaba al mando era Harvey. Aunque por un milisegundo ella vuelve a tomar el control y lo besa, pero la personalidad de Harvey vuelve a aflorar y le evita que se quedara en su sitio. Batman le pregunta qué quería su hermano y este le responde que borrar la ciudad del mapa. Adrian prosigue. Debían devolvérsela a los espíritus que la reclamaban y así librarían también su alma, pues estos se encontraban enconados en su interior. Adrian le raja el traje, se da la vuelta y empieza a preparar algo. Cuando se vuelve a girar, en sus manos llevaba una A de acero marcado al rojo vivo, y es que expulsarían a los espíritus de su interior a partir del fuego. Adrian se aproxima, y sin que Batman pueda hacer nada, lo marca con presión mientras Bruce gritaba de dolor. Dent entonces le dice que le volviera a marcar, y es entonces cuando levanta la cabeza y antes de que se volviera a acercar, lo empuja de un impulso y logra soltar sus amarres.
Les dice que ambos necesitaban ayuda. Dent por su cuenta ya no necesitaba a ninguno de los dos, así que saca un arma para matarlos, pero entonces un látigo le agarra la mano. Catwoman estaba allí y esperaba un extra por salvarlo de esto. Su abuelo entonces se escapa mientras le decía que debía renunciar al murciélago para salvarse, pero como la mansión se estaba destrozando poco a poco, de repente una pared repleta de murciélagos le cae encima dejándolo sepultado bajo los escombros. Dent también huye. Catwoman proclama que ese lugar se venía abajo y Batman, sin hacerle caso, sale corriendo detrás de ella. La logra alcanzar. Seguía proclamando su discurso, pero Batman le dice que aún no había terminado. Los policías, bomberos y sus aliados seguirían luchando por esta ciudad hasta lograr detener todos los criminales. También le intenta hacer ver cómo su hermano ya estaba muerto. Solo estaba confundida por el shock de su pérdida, pero lo manda a callar. Igualmente le sigue diciendo palabras de consuelo. Sabía que Jessica estaba ahí dentro y que podía oírlo. Le dice que siempre estará a su lado para ayudarla. Al final consigue que ella vuelva en sí. Le dice que no podía detenerlo. Dent vuelve a aflorar y le dice que no podía. Pero entonces ella vuelve una vez más en sí y le comunica el verdadero plan de Harvey. Y es que estaba distrayendo a todo el mundo con las armas, ya que en el Parque Wayne se hallaba el mismo camión que había traído dichas armas programado para explotar a medianoche. Todavía había tiempo y podía impedirlo. Dent una vez más sale y le manda a callar muy enfadado, pero Alfred ya lo había escuchado todo a través del pinganillo y se iba a poner manos a la obra. Pero entonces Jessica se desmaya, le dice que lo quiere y acto seguido cae por la cornisa. Afortunadamente Waylon, quien también estaba en el lugar, la recoge a tiempo, aunque los problemas todavía no habían terminado. Detrás de él una voz le habla, se da la vuelta y era la figura de su abuelo, pero al acercarse esta se encontraba derritiéndose. Se lanza sobre él y ambos caen pisos abajo. Batman no entendía nada y el supuesto Adrian le dice que era su muerte. Batman intenta apartarlo una vez llegan al suelo y cuando lo consigue es sorprendido por Gordon. Llevaba un extintor y había conseguido apagar gran parte de las llamas. Unas horas después, el caos ya había cesado. Por las noticias estaban poniendo al día sobre todo lo ocurrido. El explosivo había sido apagado a tiempo, Jim Gordon había sido ascendido a subjefe de policía por su notable gestión y se creía que la alcaldesa había estado implicada en gran parte de la distribución de armas. Además, por una razón que todavía desconocían, había sido ingresado en el psiquiátrico de Gotham. Por último, se había revelado que el hombre que decía ser Adrian Arkham era un impostor, y justo por esto Bruce se hallaba en comisaría junto a Gordon. Habían arrestado a este sujeto y desde entonces no había pronunciado palabra. Creían que había olvidado quién era. Según los laboratorios y médicos, tenía la capacidad de moldear su piel, quizá debido a un experimento de cirugía plástica o a un accidente con químicos. Su identidad todavía les era un misterio, pues presentaba distintas capas de huellas dactilares que pertenecían a 3 personas distintas. La verdad es que había sido contratado por la personalidad de Harvey para hacerse pasar por su abuelo. A cambio, accedería a toda su fortuna. Gordon se disculpa por lo violenta que podía resultar esa situación y acto seguido se ve obligado a dejarle ya que Bullock se había vuelto a meter en un lío. Más tarde va a visitar a Jessica al psiquiátrico. No pensaba abandonarla, la visitaría cada domingo y al igual que su padre hizo con su madre, no se rendiría con ella. Además, seguiría adelante con el proyecto del centro de acogida Harvey Dent. La obra que empezó se culminaría. Lamentablemente solo obtiene respuesta de Dent. Le dice que Jessica se había ido para siempre y que Harvey había venido para quedarse. Todo parecía perdido, pues Gotham estaba destruida en gran parte y por eso muchas personas con recursos estaban huyendo. Alfred le propone que ellos hicieran lo mismo, pero Bruce seguiría allí luchando. Al final era su hogar. Sabía que había gente que se quedaría por lo mismo y que también querrían luchar para tener una Gotham mejor. Gente outsider que decidiría ayudar a los demás por sus propias pérdidas, para proteger a sus familias o para ayudarse a sí mismos. La criminalidad todavía seguía potente y ellos conseguirían rebajarla. Además, estaba empezando a surgir una nueva especie de criminales más melodramáticos y peligrosos, por eso deberían seguir al frente. Esos outsiders darían todo lo que tuviesen por Gotham y lo mejor es que solo sería el principio, pues tampoco abandonarían a quienes estaban enfermos y necesitaban ayuda. El psiquiátrico de Gotham no era la solución y por eso iban a necesitar un lugar mejor que los ayudase a encontrar la paz y retomar sus vidas. Ese lugar mejor sería el asilo Arkham, un lugar diseñado y construido por Bruce con el objetivo de rehabilitar a sus pacientes. Jessica ya había sido trasladada allí y tal y como le había prometido, la visitaría siempre cada domingo. No pensaba rendirse con ella. En otro lugar, un camión blindado transportaba al criminal que había traído el cargamento de armas desde Metrópolis, hasta que de repente las ruedas se pinchan por unas agujas que alguien había dejado allí. El camión se frena y algo sucede en el exterior. Alguien le habla desde afuera mientras abría las puertas. Era un payaso que iba a necesitar su ayuda para fabricar muchos juguetes con los que matar a muchos niños y sus mascotas.
Y así es como termina, o al menos no he visto que continúe más a partir de aquí. Hubiese estado interesante ver cómo sería este Joker, pero igualmente la historia de todo Batman Tierra 1 ha sido muy interesante. Aquí abajo en la descripción te estaré dejando los enlaces a todas las partes por si hay alguna que te hayas perdido. Y bueno, ahora que ya hemos terminado esta saga, próximamente también os traeré los Tierra 1 de Wonder Woman, Superman y Green Lantern. Así que suscríbete para no perderte ni uno, regálame un gran me gusta si has disfrutado esta historia y coméntame cuál de los próximos Tierra 1 te gustaría ver primero. Y antes de irme os diré que el próximo vídeo largo que tendréis será mencionando 10 muertes brutales en superhéroes, así que no te lo pierdas. Yo por el momento me despido, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao, supergente.